Hey, soy Ceci Saya y esta es la historia de la noche en la que casi me morí. Hace un par de días les subí un video sobre sueños lúcidos y sueños premonitorios y en ese video les contaba sobre una experiencia premonitoria que tuve con respecto a un accidente de auto que sufrí. Si no vieron ese video les voy a dejar la tarjeta para que puedan verlo y después volver a este. Y les pregunté en ese momento si tenían ganas de que les cuente cómo había sido ese accidente y muchos de ustedes me dijeron que sí, así que acá estoy. Esto pasó cuando todavía yo no había cumplido 14 años, fue en las vacaciones de verano entre primero y segundo año del secundario. Y cuando pensaba cómo era la mejor manera de contarles lo que pasó, me acordé que yo en esa época escribía un diario íntimo. Así que estuve revolviendo y lo encontré. Esto era mi diario íntimo o bitácora de esa edad. Y me pareció que estaba bueno leerles lo que escribí después del accidente. Y esto es lo que escribí yo 2 días después. Tengo mucha suerte de estar viva para poder escribir esto. El 5, esto fue en enero. El 5, el 6 a la 1:15 de la mañana, volvíamos de un cumpleaños y papá chocó con el auto en la autopista. Fue horrible. Yo estaba recostada sobre la yaya es mi abuela, y de golpe siento una frenada y otra y otra. Y cuando abrí los ojos, el guardarrail estaba delante nuestro. El guardarrail es como la baranda de la autopista después de la cual está el vacío. Eso me dio mucho miedo, chicos. Cerré los ojos esperando que la caída sea rápida y que la explosión me matara. No les puedo explicar lo horrible que es estar segura de que te vas a morir. Cuando no sentí nada, abrí los ojos. Estábamos todavía en la autopista. El auto estaba lleno de humo. Nadie hablaba. Fui la primera en hablar, en preguntar si estábamos todos y si todos estaban bien. Lo primero que pensé al abrir los ojos fue, ¿qué? ¿Todavía estoy viva? Estoy viva. Lo que pasó fue, pasábamos por un túnel que terminaba en una curva. No sé por qué, nos fuimos contra una de las paredes del túnel al salir de este. Pero por suerte, papi maniobró y la esquivamos. Pero nos fuimos para el otro lado. Lo esquivamos para el otro y chocamos contra el guardarrail. Aunque pensé que íbamos a salir volando al vacío, era fuerte el guardarrail. Resulta que el guardarrail es una cosa muy fuerte, porque le dimos de trompa. Aunque pensé que íbamos a salir volando al vacío, era fuerte, y aunque el auto chocó de frente, rebotó, dio al menos una vuelta en trompo y quedó mirando a contramano a un lado de la autopista. Hice un croquis en ese momento. No se ve nada. Gracias al cielo que no venía ningún auto. Eso es mentira, yo después me enteré que sí venía otro auto, ahora les voy a contar. Y que fue al lado del peaje. Gracias porque no murió ni mamá, ni papá, ni Floppy, ni el abu, ni la yaya. Ni yo, obvio. Pero preferiría morir antes que salir viva y que los otros murieran. Preferiría morir antes que salir viva y que los otros murieran. Chicos, no tenía ni 14 años cuando escribí esto. Lástima que el mondeo quedó hecho mierda. Sí, y esta vez lo digo con esa palabra, porque yo en esa época no decía malas palabras, pero es verdad, el mondeo, teníamos un mondeo divino con una trompa larguísima y la trompa hizo así y quedó como un acordeón. Nos hicimos percha. Y perdí mi CD de Space Jam porque quedó adentro. Tenía mi CD favorito, veníamos escuchando mi CD favorito y quedó adentro. Lo bueno es que mucho tiempo después, cuando mandaron a arreglar el auto, me recuperaron el CD y todavía lo tengo porque es el CD que sobrevivió al accidente con nosotros. Pero lo peor fue que la yaya se fracturó un brazo y la tuvieron que operar. Pero mamá dice que salió bien. Floppy tiene un raspón abajo del ojo, mamá un moretonazo, asterisco. No, un chichón gigante en la frente, tipo mi mamá tenía una montaña acá que después se fue convirtiendo en un ojo morado y le empezó a bajar por así. Y yo algunos moretones y ayer toda la espalda contracturada. Feliz de estar viva, Ceci. Pues yo siempre firmaba mi diario por si la gente no sabía quién lo había escrito. Algunas cosas que no puse ahí. Los que vieron el Draw My Life saben que mi papá perdió la vista. Esto fue un par de años antes y lo que creemos es que lo que le pasó fue o que se quedó un segundo dormido al volante y por eso perdió el control del auto, o que había empezado ya a perder la vista de a poco y por eso no vio bien la pared y empezó a maniobrar. Cuando nosotros empezamos a hacer así, en el túnel, esquivar las paredes y nos damos contra el guardarrail después, en el medio pasó un micro de pasajeros y nos esquivó, o no sé si nos esquivó, el tipo ni nos debe haber podido haber esquivado, fue tipo un milagro que no nos dimos contra el micro porque ahí nos moríamos nosotros, se moría la gente del micro, se hubiera sido una tragedia.
Y algo que yo no escribí bien acá fue lo que sentí cuando chocamos contra el guardarrail. En ese momento que dije, ya está. Yo estaba segura de que me iba a morir. Yo, en esa ¿vieron cuando dicen que cuando uno se va a morir ve como la vida, como un flash de la vida delante de los ojos? Y yo no sentí eso, pero sí en un segundo pensé muchas más cosas de las que creo que es posible pensar. Pensé, listo, ya está, nos vamos a morir. Me imaginé el auto estrellado en el patio de alguna casa abajo de la autopista. Me imaginé la placa de crónica, tipo familia muere incinerada. Les juro, chicos, si ese iba a ser mi pensamiento final, era familia muere incinerada en un auto. Y pensé, ¿ya está? ¿Es esto? ¿Esta fue toda mi vida? Y no les puedo explicar lo tremendo que es, como era la seguridad de que yo ahí me moría. Y lo sorprendida que estaba cuando no nos morimos, obviamente. Me dio muchísimo miedo cuando abrí los ojos y el auto estaba lleno de humo. Por suerte no se prendió fuego. Y nadie hablaba. Y yo tenía un miedo de que nadie me conteste cuando pregunté si estaban bien. Tenía miedo de que alguien se haya muerto. Y no, por suerte nadie se murió. Las heridas fueron las que les conté. De hecho, ni siquiera se llegó a abrir el airbag de enfrente, cosa que nos sorprendió un montón. Sí, uno de los de costado. Yo iba recostada arriba de mi abuela y mi abuela me abrazó fuerte y por eso se rompió los brazos y todavía al día de hoy tiene las cicatrices de esa operación por haberme protegido a mí. Después del accidente, nunca más volví a viajar sin el cinturón de seguridad. No porque antes lo hiciera, sino porque toda mi familia se salvó, porque todos íbamos con el cinturón de seguridad. Así que yo siempre me abrocho el cinturón de seguridad y les pido, por favor, ustedes háganlo también. Se los pido, por favor. Así que bueno, esa fue la noche en la que casi nos morimos todos. No sé, a mí me gusta terminar los videos como con algún mensaje, alguna moraleja y no sé mucho qué decirles hoy. Solo que los accidentes pasan, la vida es muy preciosa y se puede terminar en cualquier momento y ya sé, es como, qué bajón lo que les estoy diciendo, pero al contrario, si en este momento están haciendo algo de sus vidas que no les gusta, que no los convence, si quisieran perseguir una pasión, si quieren estudiar algo, si quieren declararle su amor a alguien o decirle a alguien que ya no lo aman, háganlo, porque nunca saben cuándo se puede terminar la vida. Y piensen eso, piensen cómo me sentí yo cuando dije, ¿ya está? ¿Esto fue todo? Y bueno, si hoy esto fuera todo, ¿estarían felices con la vida que llevan? Los dejo pensando en eso. Y si les gustó este video y quieren ver más, suscríbanse al canal que subo videos nuevos todas las semanas. Toda la semana no, cada semana. Imagínate toda la semana subiendo videos nuevos, eso les encantaría. Y a mí también me encantaría, porque saben que si hoy fuese mi último día, estaría feliz de estar haciendo esto. ¡Wow! ¡Qué profunda que me puse! No como cierto chancho que está profundamente dormida. Chicos, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.